Hola, muy buenas tardes. Ya regresé, vine corriendo donde había luz. Avísenme, por favor, con un dedo arriba que me pueden escuchar bien. Gracias, Paul, David, muchísimas gracias. Mil disculpas que en la mañana estuve trabajando en un proyecto y se me fue el tiempo, por eso decidí quedarme donde estaba justo para no atrasarme. Y resulta que no me di cuenta que en ese lugar tenían un horario de cortes de luz de 2 a 4. De hecho, no sabía, se me escapó. Pero bueno, entonces voy a abrir rápidamente nuestras diapositivas donde nos habíamos quedado eh, y para entrar después a la segunda parte, que es la parte práctica del día de hoy. Entonces, habíamos estado viendo los defectos. Quiero llegar hasta el final porque todavía hay un par de cosas que tenemos que tomar en cuenta para el proyecto como lección aprendida de estos casos reales. Entonces estábamos, si no me equivoco, en el caso del Plaza Bea, y lo que les quería comentar es que el efecto cascada que tiene un fallo en producción de un software puede ser rápidamente masificado, ¿no? En este caso, bastaba que unas pocas personas a medianoche se den cuenta del problema para que hasta el día siguiente cientos de personas hubieran ingresado y hubieran hecho gran cantidad de compras de artefactos a este precio estándar de $10. Al hacer la investigación, se dieron cuenta finalmente que lo que pasó es que había un código batch que se ejecutaba a medianoche y por eso justamente ocurrió desde esa hora, que lo que hacía era automáticamente modificar ligeramente las ofertas, los precios en oferta, es decir, unas cosas quitarles de oferta a precio normal y otras cosas ponerles en oferta para ese día, y eso se hacía cada medianoche. Alguien hizo una modificación en este código, en esta lógica que automáticamente se disparaba o se ejecutaba a medianoche, y se olvidó de poner las condiciones y por ende sin darse cuenta, hizo que todos los productos terminaran teniendo el mismo precio, que era 34.98 soles, equivalente a menos de $9. Estaba lo mismo comprarte un celular, que una televisión, que una lavadora, que una refrigeradora, todo estaba a $9. Nuevamente aquí entró la Tribuna del Consumidor de Perú, se armó un gran escándalo, pero finalmente la Tribuna del Consumidor irónicamente no le dio la razón a los consumidores que exigían que se les dé los productos que habían comprado porque tenían el recibo, ¿no? De que hicieron la compra en línea, de que el sistema les dijo su compra se ha realizado y usted va a recibir su artefacto, sino que le dio la razón a Plaza B. Y dijo finalmente, bueno, qué pena, en realidad tienen ustedes clientes la razón, pero el problema, la culpa no es de Plaza Vea, es del software y por lo tanto no les vamos a dar sus productos comprados. Entonces eso fue lo que pasó. Siguiente caso, eh, este es un caso nacional. Rafael Castro, por favor, si me ayudas con la lectura. Sistema de turnos de AMT. En julio del 2022, el sistema de agendamiento de turnos para la revisión vehicular anual de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Ecuador presentaba intermitencias de disponibilidad debido a la gran cantidad de usuarios intentando acceder a obtener un turno. Los usuarios denunciaron que, una vez que lograban acceder, el sistema les ofrecía turnos para diciembre del año 2210. Así mismo es, no sé si a algunos de ustedes les pasó, a mí sí me pasó, ahí tenemos una captura y está señalado, ¿no? La fecha que te decía para el Bicentenario, que es aquí cerca de mi casa, ahora ya estoy en mi casa. Entonces, tú seleccionabas quiero en el Bicentenario, ahora ya no existe ese lugar de revisiones y te decía escoja. ¿Quiere el 8 de diciembre del 2210 o el 9 de diciembre del 2210 o qué fecha? Entonces, una burla, ¿no? Entonces, eso lo que demuestra es que hubo un apuro en sacar a producción el sistema de agendamiento de turnos de la Agencia Metropolitana de Tránsito sin haber hecho las pruebas necesarias. Por eso, nuevamente, y ahorita ya vamos a entrar en eso, es súper importante que ahorita ustedes, a la vez que documentan el diseño y escriben el código del producto, también documenten las pruebas
y después, una vez que ya completen la escritura del código, ejecuten esas pruebas, encuentren los defectos y los eliminen del producto antes de entregarlo al cliente el 10 de diciembre. Esa es básicamente la lógica de lo que vamos a hacer. Este es un caso más corto, básicamente fue en aplicaciones web, en este caso el aplicativo web de Airbnb, que sin querer queriendo despertó una madrugada a todos los usuarios con este mensaje que simplemente decía test. El típico que uno pone, ¿no? Imprima prueba. Pero, ups, en lugar de mandarlo al ambiente de pruebas o de desarrollo, lo mandaron al ambiente de producción. Entonces, esto también pasa mucho, nos ha pasado a nosotros en la empresa, en la vida real, el hecho de que uno piensa que está trabajando en el ambiente de desarrollo y sin querer queriendo has estado trabajando en el ambiente de producción. Hay que tener mucho cuidado porque puedes modificar sin querer no solamente código en producción, sino también datos en producción. Entonces, eso fue lo que les pasó a la gente de desarrollo de Airbnb. Sin darse cuenta, mandaron un mensaje a todos los usuarios en ambiente de producción, a todos los usuarios del aplicativo de Airbnb, en lugar de mandar un mensaje interno solamente en la puesta de desarrollo, ¿no? En la parte de desarrollo. Aquí es donde haríamos un ejercicio que no lo vamos a hacer por temas de tiempo, que es investigar otros ejemplos de fallos. Pero creo que con lo que hemos visto entre ayer y hoy ya tenemos una, digamos, información suficiente para darnos cuenta los tipos de fallos que pueden pasar, ¿no? Nuevamente, un inconveniente, que sea una molestia, que sea una pérdida de tiempo, que sea un disgusto, una pérdida económica que puede ser muy poca plata o mucha plata, pero es una afectación en dinero, una afectación en la salud, una afectación al medio ambiente o incluso pérdida de vidas. Y entonces, como vimos en los ejemplos que hemos revisado, todo eso ha pasado en la vida real. Está pasando en estos mismos momentos y seguirá pasando a futuro a menos que nosotros, los ingenieros de software, tomemos, como decía Aristóteles, la calidad como un hábito y no como algo puntual. Y luego lo que les invito a ustedes, aunque no vamos a hacer una entrega porque prefiero que se dediquen su tiempo a trabajar en el desarrollo del producto, la idea sería hablar de fallos que nos han afectado a nosotros personalmente como usuarios. Y entre esos fallos, pues escoger el que ha sido más anecdótico o con mayores repercusiones o que podamos explicar técnicamente qué pasó y ese reportarlo, ¿no? Entonces, no vamos a hacer, como digo, estos retos y no los vamos a entregar para poder dedicarnos a lo que nos toca ahorita, que es el proyecto. Entonces, voy a cerrar esta pantalla, voy a hacer una captura de la asistencia del día de hoy y les voy a compartir mi pantalla para ver ahora sí los ejemplos, ¿no? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, si es que no las resuelvo con los ejemplos que les voy a mostrar, por favor, vamos a tener después de mi explicación general un tiempo para que cada equipo pueda hacer las preguntas que consideren necesarias. Entonces, acá en el proyecto les estoy mostrando directamente mi compu. Tengo yo, acá en ejemplo, tengo yo unos links que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, historias de usuario. Entonces, recuerden que de acuerdo a la especificación, los entregables que ustedes tienen que entregar son los siguientes. Primero, algún tipo de documento de requisitos o historias de usuario. Segundo, algún tipo de documento de diseño. Tercero, algún tipo de codificación. Cuarto, algún tipo de documento de casos de prueba. Quinto, algún tipo de documento de que las pruebas han sido ejecutadas y de que ustedes han encontrado defectos. Y evidentemente se entendería que esos defectos que encontraron en el código que ustedes ya entregan el 10 de diciembre han sido removidos, han sido depurados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de estos documentos. Voy a empezar con historias de usuario. Entonces, déjenme ver si estoy grabando nada más, me parece que sí está grabándose. Ajá, entonces voy a abrir dos posibilidades de documentos de historias de usuario. Ah, por cierto, estos son tomados de semestres anteriores,
aquí hay en este documento que estoy señalando ahorita, hay un problema de formato porque era obligatorio formato PDF, sin embargo está en Word. Entonces, cuídense mucho de entregar los documentos en los formatos solicitados, ¿no? Entonces, este es el documento que este grupo presentó para sus historias de usuario y muy sencillo, ¿no? Entonces, el formato que ellos utilizan, que lo estoy señalando ahorita, tiene lo siguiente, ¿no? Primero, el título de la historia de usuario. En este caso, el software lo que hacía era trabajar con otros idiomas, que es el idioma español y el idioma quichua. Entonces, tú le dabas el número y el software te daba la traducción en quichua, en palabras, ¿no? Entonces, el título de la historia es traducir un número a quichua. Y como ustedes saben, el formato que tienen las historias de usuarios utiliza la estructura como rol de usuario, quiero hacer tal cosa para tal fin. Entonces ellos dijeron, como persona interesada en el idioma quichua, quiero traducir un número en dígitos a quichua para tener a disposición el equivalente. ¿Sí? Entonces, esto bastaría por ahora para las historias de usuario que ustedes van a realizar. Lo que está acá abajo, que son los criterios de aceptación, es el detalle de las validaciones. ¿Sí? Por ejemplo, precisión en la traducción, dar un número válido en la entrada, eh, ¿qué más puede ser? Que demostrar que, verificar que la traducción mostrada está gramaticalmente correcta y que corresponde al valor ingresado. Otro, por ejemplo, en tolerancia a errores, dado una entrada inválida como una cadena no numérica, dar el mensaje de error, indicando que la entrada es inválida y proporcionar instrucciones claras al usuario para ingresar un número válido. Es decir, en otras palabras, en esta primera entrega, esta parte de aquí, que es la cabecera de la historia de usuario, sería obligatorio, y esta parte de acá, que son las validaciones, que se llaman criterios de aceptación, sería opcional, porque en clases futuras nosotros vamos a hablar de la aplicación del estándar 25010 para escribir requerimientos de calidad. Entonces, esta parte sería opcional si ustedes ya quieren, ya documentan ahorita validaciones, está muy bien, pero no es necesario. Bastaría con la primera parte, ¿no? Este es un ejemplo. Les voy a mostrar otro ejemplo de historias de usuario. Este está mejor porque está en PDF, en cuanto a formato, ¿no? Y vamos a ver en cuanto a contenido. Entonces, igual, aquí está la caratulita de las personas, del nombre del proyecto, y aquí está el formato que ellos utilizaron. Este es un formato un poquito más completo, pero sigue siendo un formato sencillo. Cada historia tiene un código, en este caso número 1, tiene un título, en este caso la historia de usuario es notificación de advertencia al ingresar números negativos en aplicación, y tiene algo que no es necesario por ahora, que es la estimación de cuánto tiempo nos vamos a demorar en construir esa historia de usuario. Eso no es obligatorio, pero sí creo importante que ustedes numeren sus historias de usuario, les pongan un título y luego nuevamente utilicen el formato, ¿no? Que es como usuario, quiero hacer tal cosa para tal cosa. Entonces, ¿qué dice esta historia? Como usuario del sistema, quiero ingresar números enteros negativos para recibir una notificación y hacerme saber el ingreso de un número no válido. Porque en este caso la aplicación no podía traducir negativos. En nuestro caso, la aplicación no conoce más que las 20 asanas que están puestas. Entonces, si ingresa una que no está ahí, debería darle un mensaje de error diciéndole que no conoce o esa asana no está registrada en el producto. Ojo, no que no exista, porque a lo mejor sí existe, simplemente no está en el diccionario que maneja el producto, ¿no? Y como ustedes ven, en este caso se incluyó también la parte opcional de criterios de aceptación, que dice, dado que el usuario tiene acceso al sistema cuando ingrese números enteros negativos como -10 y presione Enter, entonces se muestra un mensaje de error, de que el número es inválido. E incluso ellos hicieron una cosa adicional que tampoco es obligatoria, que es poner las tareas. Entonces dijeron, de estas 2 horas, 1 hora me va a demorar en implementar el método para comparar el número con el rango y otra hora me va a demorar implementar la funcionalidad que muestra en la pantalla. Entonces,
esto de acá no les recomiendo hacerlo porque es un detalle que ahorita nos va a tomar tiempo y estamos tratando de hacer un desarrollo ágil. Este de acá sería deseable, pero es opcional, y este de aquí, el cómo, quiero, para, con el número de historia y el título de la historia, eso sí que es obligatorio. Me voy a ir un poquito más arriba, aunque no más abajo, más bien para ver otra historia. Eh, Dice, visualizar la aplicación en pantalla. Historia es, como usuario del sistema, quiero visualizar la aplicación en la pantalla del computador para tener una aplicación amigable. Entonces, como ustedes ven, no necesitamos gran cantidad de historias de usuario. De hecho, podrían ser, como en este caso, incluso solamente unas 2 historias de usuario suficientes para reflejar todo, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de documentos. Tomen nota si todavía tienen dudas con respecto a cómo presentar las historias de usuario. El equipo que me pidió revisar alcance me lo pidió utilizando un formato de requisitos. Eso está bien, pero ahora necesitan pasar ese formato de requisitos hacia una especificación de historias de usuario, que es el formato que nosotros vamos a utilizar en este curso. Eso no significa que sea la única manera. Como ustedes saben, también se puede utilizar, por ejemplo, casos de especificaciones de casos de uso, ¿no? O se puede utilizar la norma 830. O sea, hay varias maneras de especificar, pero para este curso y como estamos usando agilismo, vamos a usar historias de usuario. Siguiente, la documentación de diseño. Para la documentación de diseño, primero les voy a mostrar un documento de un ejemplo para que les dé ideas, que es este de acá, que como ustedes ven está en PDF, ¿no? Entonces, este equipo lo que hizo fue utilizar el formato que Word, sí, como ustedes ven, es el que estamos utilizando normalmente, que tiene esta cabecera. Entonces, como ustedes quieran, lo importante es el contenido, ¿no? Entonces, en este documento de diseño, lo que ellos hicieron es reflejar el diagrama de clases, ¿sí? Y luego explicar que este diseño de clases se codificó y se lo guardó en un repositorio de GitHub, que ya vamos a abrir también para ver el ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí está el diseño de la estructura arquitectónica del producto, que convertía números a quichua, donde está la clase quichua con sus respectivos métodos, la clase que tiene la inteligencia de la conversión, la clase que almacena cadenas, la clase que valida cadenas, etcétera, ¿no? Y luego, obviamente, el código refleja también este diseño. Es decir, si yo voy al GitHub y abro el código, yo voy a encontrar la implementación de estas clases y métodos, porque evidentemente el código debe reflejar el diseño. Caso contrario, no tendría ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido que primero tengas el código y luego escribas el diseño, ¿sí? Porque ahí lo que estarías haciendo es igualarte, entre comillas, con un documento por el puro cumplimiento artificial de tener un documento. En ingeniería de software, lo lógico es que primero diseñes y luego, en base a lo que has diseñado, escribas código, ¿sí? Entonces, si ahorita lo hicieron al revés o se saltaron la parte de diseño y directamente se lanzaron a hacer código y implícitamente tener un diseño en ese código, eso lo tenemos que componer, porque en ingeniería de software tienes que seguir los pasos lógicos del ciclo de vida, ¿no? Entonces, porque si te saltas, perdón, directo a programar, no estás siendo ingeniero de software, estás siendo programador. Y nosotros, ustedes, no se están formando para ser programadores, se están formando para ser ingenieros de software. Entonces, este podría ser un ejemplo de un diseño y adicionalmente este grupo específico escogió utilizar dentro de lo que es agilismo el TDD, que significa básicamente yo voy a ir escribiendo las pruebas unitarias también en código, porque recuerden que les estoy insistiendo que es súper importante que como parte de los entregables esté el documento de las pruebas diseñadas y un documento de pruebas ejecutadas, que de hecho puede ser el mismo, pero que las dos cosas existan, ¿no? Entonces, en este caso, este grupo decidió implementar las pruebas a través de TDD y aquí está una captura de la clase de pruebas, ¿no? Entonces, aquí está la clase @test
en donde se hace la validación, se mete el dato de prueba y de ese dato de prueba se ve si efectivamente el código produce lo que tiene que producir, ¿no? Entonces eso también es parte del diseño que ellos produjeron. Ok, esa es una forma. Veamos otra forma y para eso me voy a entrar acá al GitHub, ¿no? Entonces permítanme copiar este enlace, irme acá al navegador y entrar al, uy, siempre y cuando estuviera bien escrito. Espérenme un ratito que creo que me comí. Veamos. Ahí está. Entonces, esto es bien importante porque además de ver el documento, vamos a ver cómo le quedó a este grupo su repositorio GitHub. Entonces, como ustedes ven, estoy ya dentro de GitHub y estoy dentro del proyecto que en este caso se llama Números Quicho. En el caso de ustedes se va a llamar, por ejemplo, Asana en sánscrito. Y en este caso, ustedes pueden ver que está 3 versionamientos de documentación versión 1, versión 2, versión 3, y en este caso nosotros estaríamos dentro de la carpeta de versión 1, donde tienen alguna información, ¿sí? Y asimismo está la carpeta de documentación versión 2 y la carpeta de documentación versión 3. Entonces, ustedes podrían ya ponerle el nombre versión 1, ¿no? Asimismo, tiene la carpeta del código fuente, en este caso hecho en Java, y aquí está también separado por versiones. Ustedes ya podrían abrir la carpeta de código y dentro de eso la carpeta de versión 1 y dentro de eso finalmente ya el código como tal, ¿no? Que si yo le abro acá, pues ya me sale el código. De tal manera que yo puedo revisar el código de cada uno de ustedes, ¿no? Que por cierto tiene que ser código original, ¿no? Pueden reusar, pero si van a reusar código tienen que indicar el origen, ¿sí? Entonces, regresando a lo que queríamos, que era el documento de diseño, déjenme abrir por acá otra vez el enlace. Es un PDF, ¿no? Entonces, en el GitHub los PDFs se abren automáticamente, los doc no. Entonces, por eso es que les recomiendo que lo almacenen como PDF o en el formato propio del GitHub, que es el formato MD, que te permite ahí mismo escribir. Entonces, como ustedes quieran, ¿no? Pero si lo hacen como docx, lo que va a pasar es que el GitHub no me va a visualizar, sino voy a tener que descargarme ese documento. Entonces, como PDF tal vez es lo más cómodo. Entonces, aquí está el equipo que se llamaba Click y su documento de diseño. Ellos también escogieron usar el formato y para documentar el diseño, ellos proponen un documento de casos de uso, donde tenemos el actor y tenemos en este caso un solo caso de uso que es la traducción. Entonces, a lo mejor en tu caso tendrías al menos 2 casos de uso. El uno es el actor que solicita la traducción de una asana a inglés y español, de una asana en sánscrito, inglés y español, y otro caso de uso que sería el actor que ingresa una palabra base o morfema y recibe la traducción. Entonces yo al menos vería en el sistema, en el producto de ustedes, al menos 2 casos de uso si lo plantean así. Y después de plantear el caso de uso, ellos no escogieron diagrama de clase, sino diagrama de flujo. Más allá de que aquí no se visualiza el diagrama de flujo como tal, aquí ustedes pueden ver básicamente cuál es la lógica algorítmica del código que ellos van a producir. ¿Sí? Como nuestros códigos no son muy grandes, esto sí es manejable. Si estuviéramos hablando de un software complejo, no podríamos representarlo como un diagrama de flujo. Sin embargo, en el caso de ustedes sí puede ser factible representar. Obviamente, yo revisaré que el diagrama de flujo esté correcto, ¿no? Y nuevamente, la idea sería, primero haces el diagrama de flujo y luego ese diagrama de flujo utilizas como base para codificar y el código debe responder al diagrama y el diagrama debe responder a las historias de usuario funcionales. Entonces, no voy a imponer una forma, ustedes pueden utilizar diagrama de clases, pueden utilizar diagrama de flujo, pueden utilizar diagramas de casos de uso o pueden utilizar una combinación de todas esas cosas para establecer algún tipo de diseño, ¿no? Algún tipo de documentación de diseño. Nuevamente, volviendo al GitHub, como ustedes ven,
es importante que hablan una estructura de carpetas en donde tú tienes una carpeta para la parte de documentación, que en este caso está inversionada en 3 iteraciones, y una carpeta para la parte de código, que en este caso también se llegó a tener 3 iteraciones. Y esta vez vamos a entregar la iteración número 1. Entonces, hemos revisado ya ejemplos de historias de usuario y ejemplos de documentación de diseño. Ahorita vamos a revisar ejemplos de código. Entonces, en este caso, como ustedes ven, está aquí directamente el enlace GitHub en donde podemos ver códigos. Voy a cerrar estos dos y el momento que yo entro al enlace, si es que lo hubiera puesto bien, otra vez se me fue mal. Denme un segundito. Ok, entonces aquí estoy en el enlace del producto que se llama YouPy. Recuerden también nombrarle a su producto con un nombre de marketing. Tenemos ya un nombre como empresa. Ahora hay que ponerle un nombre al producto. Entonces, en este caso, el producto se llama YouPy. Y en la versión 1, el código de este producto, como ustedes ven en la sección del árbol de contenidos, tiene 3 archivos de código, ¿no? Y el código es Python, por eso la extensión es .py. Entonces crearon el archivo CLI, el archivo traductor y el archivo de pruebas. Entonces, si yo le doy clic, por ejemplo, al archivo traductor, puedo visualizar directamente el código Python donde está programada la lógica. ¿Sí? Como ustedes ven, nuestro producto no amerita gran cantidad de código, no van a ser miles de líneas, ni cientos de líneas. Como ustedes ven, este segmento de código tiene 35 líneas apenas, y el otro, que es el click, tiene apenas 6 líneas. Y eso es todo el producto, porque el de pruebas, como su nombre lo dice, son clases de pruebas. Fíjense que este es el módulo, el test, My Module, que es básicamente que este grupo usó el TDD que les decía y entonces definió pruebas automáticas, que no es necesario que ustedes lo hagan, es opcional. Entonces, las pruebas pueden ser automáticas, codificadas o pueden ser manuales, y ya vamos a ver ejemplos de ello, ¿no? Como ahorita estamos en código, entonces lo importante es que ustedes tengan las versiones. Por ejemplo, aquí está el YouPy versión 2, y dentro del YouPy versión 2 está la carpeta de código y la carpeta de documentación. Y si yo entro a la carpeta de código, nuevamente tengo los 3 archivos .py del código Python, de la clase, del traductor como tal, que es la parte de inteligencia de negocio, y de las pruebas, en este caso automatizaron. Entonces, si ven, sencillo, código corto, bien comentado, que siga las reglas del lenguaje respectivo, sea Java, Python, C o lo que ustedes gusten utilizar, y que yo pueda accesar, si así lo deseo, directamente a revisar el código. Ok, vamos a ver otro ejemplito. Entonces, tengo aquí de otro grupo, otro, otro código. Veamos si esta vez sí lo logro. Ya sé lo que estaba haciendo mal, entonces ahora sí vamos. Este producto se llama Números Quichua, y como ustedes ven directamente, en versión 1 solo tiene un solo archivo, que es el archivo main de Java. Entonces, en este caso no dividieron el código en varios archivos, sino que todo está en el archivo principal, lo cual no es una muy buena práctica en general, pero en este caso es válido porque, si ustedes se fijan, todo el código del producto mide menos de 100 líneas. Entonces, nuevamente, no hace falta que sean códigos súper extensos, porque aquí lo que estamos viendo no es un producto grande, sino un producto de calidad. Entonces, aquí está el código que yo lo puedo revisar, ¿no? Y está disponible en GitHub a través del enlace. Asegúrense de mandarme enlaces donde yo tenga accesos, es decir, que me habilites acceso público o me des los accesos respectivos para yo poder revisar todo lo que vas a poner en el GitHub, que nuevamente es documentación versionada y código versionado. Aquí están las 3 versiones del código. 3 versiones del código y 3 versiones de documentos. Ok, ya para ir terminando esta parte y poder tener preguntas de ustedes, solo nos falta revisar 2 cosas. Cómo documentar los casos de prueba y cómo documentar la ejecución de las pruebas y los defectos encontrados. Entonces, todo esto puede ser en un solo documento todo, o puede ser incluso en 3 documentos separados.
un documento donde estén escrito cuáles son las pruebas que se van a realizar, otro documento donde esté escrito las fechas en que se ejecutó las pruebas y quién las ejecutó, y otro documento donde estén los defectos que se encontró. Entonces, ustedes deciden si es uno solo que contenga todo eso, dos documentos o tres documentos. Eso ya dejo a criterio de cada grupo. Pero vamos a ver ejemplos. Entonces, para los casos de prueba, vamos a abrir este ejemplo de aquí, que dice documento de casos de prueba, y aquí tenemos, ¿no? Entonces me voy al inicio, están los integrantes, está el nombre del producto, que es la versión 2, está el título del documento, que es casos de prueba, y aquí viene caso de prueba uno por uno. Entonces, igual que las historias, numera tus casos de prueba. Entonces, el caso de prueba 001, el caso es ingresar un número negativo, la fecha en que se ejecutó fue esta fecha y la persona que le ejecutó fue esta, y aquí está el resultado, que fue que el caso de prueba se aprobó. Eso significaría que después de probar no se encontró defectos, ¿no? Aquí está la descripción. Dice, se espera probar el correcto funcionamiento con números negativos. Se ingresa el valor de -10, entonces fíjate que aquí ya pones el dato de prueba y se espera su correcto retorno. Entonces, aquí están las capturas de la ejecución. Entonces, cuando yo ingreso -10, esta es la pantalla de entrada de datos, la salida debe ser este mensaje. Número ingresado -10, número traducido en quichua tanto. Entonces, para tu caso, ¿qué sería? Captura de la pantalla que dice Tadasana y captura de la pantalla que dice Tadasana, se dice la postura del árbol en español y se dice tree pose en inglés. ¿Sí? O si yo pongo una postura inexistente, acá el mensaje sería esa postura no existe. Y en este documento, pues ellos fueron caso de prueba por caso de prueba, indicando cuándo se ejecutó, quién lo ejecutó y las capturas de las ejecuciones. Esto está tan bien detallado que ellos llegan a ejecutar 20 casos de prueba. Entonces, casi no se les escapó nada, ¿no? Por ejemplo, fíjense en este caso. En este caso ingresan símbolos, arroba, punto, raya, etcétera, para decir conviértales. Y el mensaje es, debe introducir un número entre tal rango y tal rango. Entonces, tomen en cuenta todas las validaciones, tanto en la implementación del código como en las pruebas que van a realizar. Ok, vamos a ver otro ejemplo de documento de caso de prueba, en este caso en GitHub, y en el formato oficial del GitHub, que es el formato .md. Entonces, el GitHub te permite, otra vez me equivoqué, denme un segundo. El GitHub te permite crear documentos dentro del propio GitHub y a esos documentos él les pone la extensión MD. Entonces, fíjate que este documento se llama casosdeprueba.md y se ve de esta manera. Se fue como una página web dentro del GitHub, ¿no? Entonces, este equipo puso el número del caso de prueba, la fecha en que se realizó la prueba, la descripción, traducir un número al idioma quichua, la prueba como tal, que es dato válido, el dato de entrada, que en este caso es el número 7, puso cuál debe ser el proceso, ingresa el número indicando el dato de entrada en el campo número, mueve el cursor fuera del campo, presiona el botón traducir, dato de salida, el sistema muestra la traducción, cuál es el resultado esperado, canchis, esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es lo obtenido? Canchis. ¿Sí? Entonces demostraron que pasó la prueba, porque lo que se esperaba fue lo que se obtuvo. Y así sucesivamente con el resto de pruebas, ¿no? Que en este caso solamente hicieron 4, que de pronto es insuficiente. Ok, entonces veamos otros ejemplos de la parte de los defectos encontrados. Entonces, por ejemplo, otro equipo decidió hacer un documento que se llama lista de defectos de calidad. Este documento no debería estar en Word, sino en PDF, como hemos conversado, y entonces aquí tenemos una tablita. Entonces, ellos numeraron los defectos y se autoencontraron 7 defectos. No solo eso, sino que ellos clasificaron sus defectos en defectos de tipo funcional y defectos de tipo no funcional. Noten que además usan bien la terminología porque no están hablando de errores, porque error es el que comete la persona, sino de defecto, que es lo que se inserta en el producto.
Entonces, un error funcional que ellos encuentran tiene que ver con chequeos. Y dice, el código nuestro no verifica si el número ingresado está en el rango. Otro error de chequeo, si se ingresa una entrada errónea, el código no da un mensaje de error. También ellos encontraron un error de lógica. Entonces dice, lo que pasó es que nuestra función programada, que se llama número quichua, de la clase traductor, no maneja casos especiales. Por ejemplo, si el número es 0, no traduce bien. ¿Sí? Y fíjense en que ellos se van un poco más allá, a pesar de que ahorita todavía no hemos estudiado, esto sería opcional, pero si ustedes ya se encuentran con cosas no funcionales, las pueden documentar. Como por ejemplo, ellos documentan un defecto de desempeño. Dice, el algoritmo no es deficiente, tiene varias asignaciones innecesarias. Entonces ellos se dan cuenta que en el código están escribiendo un código demasiado largo, que puede ser optimizado. También se dan cuenta de cosas de mantenibilidad, por ejemplo, que el nombre de las clases no respeta la convención, ¿sí? O un problema de documentación, que el código no tiene comentarios. Entonces, fíjense en que este listado de defectos es básicamente tu propia reconocimiento de que tu producto tiene problemas de calidad. Ahora, ¿cómo te diste cuenta de estos defectos? Haciendo las pruebas. ¿Sí? Entonces supone que aplicaste o ejecutaste las pruebas con los datos de prueba, no te dio los resultados esperados y fuiste creando esta tabla de defectos. Voy a abrir otro ejemplo más, ya para ir terminando, que está en el GitHub. Entonces, este es otro ejemplito. He tratado de traer para ustedes variedad porque, o sea, son ideas y cada equipo es autoorganizado y puede decidir formatos y número y tipos de documento que presenta, pero esta es otra opción. Este es otro documento de defectos de calidad. En este caso está en PDF y subido obviamente en el GitHub. Y entonces aquí está, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso usen código de colores. Entonces dicen, este fue el dato de entrada, este fue la salida que obtuvimos y este es el resultado. En verde, que sí cumplió, y aquí está una captura de la ejecución, y en rojo cuando no cumplió. Entonces, fíjate que entraron como dato de entrada 59, la salida que produjo es esto, y el resultado es que hay un error de ortografía que debe ser corregido. Entonces, fíjate cómo están en verde aquellas pruebas que sí salieron bien y en rojo aquellas pruebas que tienen problemas. La mayoría dice corregir ortografía porque estaba mal escrito la traducción. Eso, ojo que eso nos podría pasar con el sánscrito y el inglés, ¿no? Tú quieres poner chair, por ejemplo, que es silla, porque hay una postura de la silla que es utkatasana, pero se te olvida la i y le pones char. Entonces, eso sería un error de tipeo o ortografía. Entonces, ellos mismos se autoencuentran un montón de errores de ortografía, pero me parece, mira cuántos se encuentran, porque hacen un montón de pruebas, ¿no? Pero me parece que al final encuentran otra cosa que no es de ortografía. Sí, aquí está. Fíjate que al final, después de todos los errores de ortografía que se encuentran, hay un par de cosas que sí cumplen, que es entrar un número negativo y sí te da una respuesta adecuada, que es número fuera de rango, cuando dan el número menos 345, y acá dan otro que es 10,000, que está fuera de 9,999, que es el límite, y le da número fuera de rango. Entonces cumple bien. Pero fíjense en estas dos de acá abajo. Resultado no controla la excepción. Entonces le meten un número decimal como entrada. Y paz, el Java se cae. ¿Sí? Entonces saca un error de excepción no capturado, entonces no hay control de excepción, eso hay que corregir. Y acá abajo también prueban ingresando letras. Entonces, en vez ingresan una letra X y el Java se cae. Entonces, no hay control de excepción. Entonces, fíjense en cómo al correr las pruebas, ellos se dan cuenta de un montón de errores de ortografía, de unas excepciones que no están controladas y también de estas cosas verdes, que significa que eso sí estaba bien implementado en el código. Finalmente, hay otro ejemplito que tengo acá, que es el último enlace, que está en formato MD, es decir, como página web dentro del propio GitHub, ¿no? Y veamos qué está aquí. Entonces, en este caso, este grupo que se llama CodeFusion tiene aquí los casos de prueba que ya habíamos visto,
creo que ya lo vimos, ¿no? En donde especificas el dato que vas a entrar, el proceso con el que tienes que hacer, dónde meter el dato, dónde dar el clic, la salida que debe salir y el resultado que debes obtener. Y en observaciones tendrías que poner código debe ser depurado, etcétera, etcétera. La excepción no está bien manejada y entonces aquí están las pruebas. Este creo que ya lo vimos, las pruebas que ellos corrieron, que solamente fueron 4. A mi criterio, para el sistema de ustedes, yo calculo que deberían ser entre 2 y 6 historias de usuario, dependiendo, pero no menos de 2 y no más de 6. Y yo calculo que deberían ser entre unas 5 y 20 casos de prueba, dependiendo de qué tan detallistas quieran ser ustedes. Estoy dando solamente estimados al ojo, ¿no? Y a cada equipo decidirá cuántas historias de usuario amerita y cuántos casos de prueba van a diseñar y luego ejecutar y en base a eso documentar los defectos que ustedes mismos encontraron. Tenemos 10 minutitos, entonces vamos a aprovechar full ese tiempo para ver si es que hubiera más preguntas. Mi idea sería que con esta explicación y estos ejemplos, que además van a quedar grabados, ya voy a subir en el aula y ya está subida la clase de ayer, por cierto, eh, ya no haría falta, pensaría yo, tener más preguntas. Sin embargo, voy a empezar al revés. Voy a empezar con Paul Román de TechOwl. ¿Alguna pregunta adicional? O más, o me harían preguntas de Joel después conforme vayan trabajando. Y que por el momento no se nos ocurre ninguna porque ya con los ejemplos quedó bastante claro. Chévere. Entonces, Pero si los sale, ejemplos sí ayudan, ¿no es cierto? sí, Chévere. Ya, Paul, de todas maneras, con toda confianza, sí, en las noches, en los días que vienen, el fin de semana, el equipo necesita que yo les resuelva alguna pregunta de requerimientos o técnica, me escribe, ¿no? Mateo, por favor, veo que estás alzando la mano. Sí, Inge, ¿será posible que mi grupo le pueda explicar antes? Porque lamentablemente a todos se nos va la luz a las 4, entonces Igual a las 4 cerramos la clase. estamos Ya que con... estás con micrófono, dime, ¿cuál es la Sí, pregunta? más era una pregunta que, bueno, mi compañero sí le podría explicar Ok, directamente. dale. profe, lo que pasa es un problemita que tuvimos con los morfemas. No sé si es que estoy bien realizándolo. Es que me gustaría compartir pantalla, pero no sé Sí, sí si es que... puedes, dale. Ya te abro. Sí puedes compartir pantalla, dale. a ver. Bueno, básicamente nosotros hicimos el proyecto pues en Java y Ujú, acá en la ujú, parte de sánscrito, nosotros ya tenemos la parte de las traducciones y todo. En la parte ujú, de sánscrito nosotros tenemos una duda, por ejemplo, si ponemos malasana, ¿no es ujú. cierto? Malásana. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Ujú. Que es mala y vivía Y también la asana. postura de asana, ajá. Ujú, Entonces, no sé si es que le estoy haciendo bien porque yo lo que debí traducir me pone, o sea, yo le programé para que salga las dos, o sea, que separe esta palabra que, compuesta en dos y que salga la traducción. Obviamente no va a salir postura de la guirnalda, como es la ujú, traducción al ujú. español, solo que sale así. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy por buen camino. Por ejemplo, si pongo a Sana, va a traducir Ya. el morfema tal Ahí como es. estamos bien, ¿no? Porque dijimos que en este lado va la palabra base y en el otro la traducción. Asana es postura, eso está bien. Pero si te puedes volver a poner un ejemplo, pero a inglés, para ver cómo te sale, por ejemplo, malasana, pues tienes ya lo de inglés. O sea, en esta partecita de la pestaña nosotros pusimos diccionario. Aquí traduce Ya, cualquier tipo de, de palabra que ajá, está en sánscrito a español. ya. A mí personalmente como usuario me gustaría que me diga postura de la guirnalda. ¿Sí? Pero si yo quiero saber qué es asana, me diga postura. Y si yo quiero saber qué es mala, me diga guirnalda. Si le pones solo mala, te saca guirnalda. Sí, Ajá. Entonces, eso está muy bien. O sea, la parte de base a traducción está muy bien. Pero yo sí te recomendaría que en la parte de postura a traducción,
pongas cadenas que sean en español fluido. Entonces, por ejemplo, si es Tadasana, postura del árbol, si es Malasana, postura de la guirnalda. sea, pongo, Entonces, digamos, el de, o sea, los ajá, sí, 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 artículos. correcto. Eso significaría que tú tengas la estructura de datos con la cadena completa, ¿no? Si es, por ejemplo, Adho Mukha, que es Vanasana, debería decir postura del perro que mira hacia abajo, Ah, no, ¿sí? eso sí lo tengo acá, profe. O sea, A verá, ver. en español creo que está. Ujú, Luego pongo postura y me asoma las traducciones tal como está perfecto. en inglés y en sánscrito. Pero Ujú. o sea, igual está en inglés y en sánscrito, que se le Entonces, puede mira, lo poner así. mismo que me mostraste ahorita en el listado es lo que me debería salir en la traducción. O sea, Si le tal cual vuelves está a poner acá. ese, exacto, abres el listado, dale clic ahí, fíjate, postura del árbol, postura de la cobra a la mitad. Así mismo debería salir tal cual cuando estás en la opción de diccionario. Ah, o sea, solo le ponemos tal cual las palabras, no hace Ujú, falta. tal cual la Ok. cadena. Ah, listo, listo. Sí, eso sería. Chévere. Ah, Y eso era todo. felicitaciones, se ve muy bien, ¿ah? Muchas gracias, profe. Ok, muy bien. No se olviden de complementar con la parte de documentación que acabamos de ver. Ya tenemos dos grupos. Vamos a ver, aprovechar el tiempo. Vamos con Software Voice, Kevin Revelo. Tal vez tienen alguna duda. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Hola. Bueno, Kevin no está presente porque se le fue la luz de 2 a 4, Ujú, entonces, a mí pero también. de parte del grupo no tendríamos ninguna pregunta. Solo Perfecto. quería revisar un poco la documentación para ver cómo podemos hacerle nosotros también los casos de prueba. Y si tenemos alguna pregunta, ya le decimos a Kevin que le escriba un mensajito, profe. Correcto. Y hoy mismo voy a subir a YouTube, al canal y también al aula la grabación para que ustedes puedan volver a revisar los ejemplos, ¿ya? Vamos con Innotech Solution. José Fuertes, ¿alguna pregunta? No, Inge, de parte de nuestro grupo creo que del momento con los ejemplos sí quedó más claro. Qué bueno. De todas maneras nos falta un integrante que también está sin luz, pero cualquier cosa también le estaríamos escribiendo. Perfecto. Entonces yo quedo atenta porque recuerden que ya entramos en cuenta regresiva, ¿no? De aquí al 10 es muy poco tiempo en ingeniería de software, ¿no? Por eso es que yo sí había considerado que el 3 era muy poco, o sea, era pedirles cosas que no son dables, ¿no? Porque todo proceso ingenieril requiere un tiempo racional. Y hasta el 10 no es mucho, pero ya es razonable. Sigamos con Brainsoft Technology, Edison Quispe. O alguien del grupo de Brainsoft. Nadie, nadie. Ahí No, es, dije, sí, te escucho. con esta explicación de las documentaciones que demostrar. No te escuché bien, no tienes preguntas entonces ahorita. No, dije, no estuvo por Ya, nosotros. perfecto. Está muy bien, no es obligatorio tener preguntas, pero si aparece en el camino, por favor me escribe. Y para cerrar con broche de oro Quality, Alex Padilla, Aiden o Juan Pablo, alguno de ustedes. Alex Aiden, Juan Pablo, parece que no está ninguno. Ok, entonces lo logramos. Les agradezco mucho. Sí, Paul, te escucho. Dije una pregunta, ¿le puedo compartir pantalla? Porfa. Claro. Eh, por lo que tenía entendido de los requerimientos, es que debemos ingresar eh, el nombre de la postura y que ya nos traduzca a inglés, español, sánscrito, sí, pero también debería presentarse la opción de que ponga solo como invertida, Por por decir, por ejemplo, ejemplo. cabeza. Y si Ah, pones también, cabeza, que te salga qué significa cabeza, que es Sirsa, si no me equivoco. listo, listo. O Ya, sea, eso. puede incluir nombres de posturas y también palabras base. Pero lo que estoy viendo es que tú estás metiendo el nombre en español, ¿verdad? Y si tú te Claro, fijas sea en en la cualquier idioma. traducción, debes meterlo en sánscrito. Mételo en sánscrito. Mm, sí, o sea, puede ser en cualquier idioma. Ah, perfecto. O sea, en cualquiera de las cadenas que coge.
Sí, nada más ahí lo que estoy viendo es, vuélvele a poner una, faltas de ortografía, inglés es con tilde, sánscrito es con tilde, entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Sí, nada de la de interfaz gráfica está hecha bien, pero solo la lógica está trabajada. Sí, la lógica está bien, sino que acuérdate que también puedes meter palabras base y también te debe salir en las respectivas traducciones. Ya, gracias. Listo, gracias a ti. Chévere, creo que van a quedar bonitos nuestros productos. Recuerden que la idea es que lleguen a mí con la menor cantidad de defectos posibles, no solamente en código y en funcionalidad, sino también en documentación. Con eso cerramos por hoy y Dios mediante, en la próxima semana tendremos el gusto de vernos en persona el próximo martes en el aula que tenemos asignada. Que estén muy bien y estoy a disposición de ustedes a través del WhatsApp. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta chao. luego, profe. Estén muy bien.